Se ha realizado la máquina del tiempo, un concepto perpetuamente fascinante y merecedor de la mayor de las imaginaciones. El mundo despierta con la revelación de un inventor que ha construido un dispositivo que puede transportar a los humanos a través de las complejidades del tiempo. Una incredulidad en cada alma que se entera de la hazaña e invita a la atención de millones que intentan discernir su autenticidad. El arquitecto inventivo, figura ahora ampliamente conocida, divulgó el diseño de la máquina del tiempo, un artilugio muy curvilíneo, como si fuera un artefacto sacado directamente de una producción cinematográfica. Construido con aleaciones metálicas y polímeros, se encuentra en una habitación llena de actividades eléctricas. Diagramas animados de la elegante pieza de maquinaria se transmiten a través de plataformas de Internet, aliviando las inquietantes dudas sobre su existencia, y llenando a la población con la euforia de un descubrimiento a momentos de atravesar los frontales del tiempo. La misión inicial de esta extraordinaria invención tenía ramificaciones de proporción cósmica. El ingeniero emprendió este viaje en busca de un acontecimiento misterioso e intrigante del pasado antiguo, cuya verdad superficialmente parecía ser un guión de una ficción trepidante. El zumbido y el brillo de la máquina del tiempo se intensificaron a medida que el método de su funcionalidad aparentemente comienza en serio. Las luces pulsantes que rodean toda la vecindad proyectan un brillo ambiental. El inventor, actuando como un navegante confiable, comienza a orientar su creación hacia el lapso deseado de la historia. El vaso decantador del cosmos, su ira sin inmutarse, Time continúa goteando con su ritmo obstinado, revelando mundos más antiguos y contando historias antiguas. La máquina del tiempo cruzó el velo, llevando a sus pasajeros a una época olvidada. El otrora bullicioso metropolitano, ahora un variado rompecabezas de arquitecturas anticuadas, fue una indicación directa de su recorrido hacia la reticulación past, colosal de la antigüedad metropolitana que prosperaba con vida, risas y bullicio. El inventor sintió una montaña rusa de emociones que surgía por sus venas mientras se aventuraba a postular preguntas que siempre habían atormentado su mente curiosa. Las neuronas no estimuladas en retrospectiva, ahora esclavizadas, movieron los hilos de su sensibilidad. Como si estuviera escrito por el destino, el arquitecto chocó con su propia self, a mera frivolidad de existencia, a self desde tiempos muy pasados, una coyuntura donde las ideas no habían florecido en las mentes. Esta versión más joven, ajena a lo que deparaba el futuro, recibió al visitante con optimista curiosidad. Una ola de reminiscencia nostálgica se rompió contra las orillas de su conciencia, recuperando el espíritu vivaz de su juventud, una época de coraje puro y entusiasmo incesante por lo desconocido. Guiada con la túnica de la fraternidad, la diminuta diferencia en los años solo atestiguaba el implacable movimiento del tiempo. El hombre mayor se vio envuelto en un discurso esclarecedor, lecciones enseñadas desde la pizarra de la temporalidad. El impulso de la conversación se dirigió hacia las elecciones y oportunidades, cada perturbación insondable en el continuo que evoca una realidad alternativa. El anciano narró el relato de sus logros y deficiencias, de las pérdidas y, lo más importante, de las ganancias. Uniendo el rompecabezas de la nostalgia episódica, frotó el espeso polvo sobre sus curiosos sueños de infancia. El yo mayor miró al joven, exhortándolo a perseguir deseos y sueños, porque el futuro, un lienzo de infinitas posibilidades, está coloreado por las transformaciones del presente. Los rayos luminiscentes de épocas pasadas presentaban un espectáculo de imágenes fantasmas, cada una de las cuales narraba las crónicas de una época diferente. La cadencia de los latidos del corazón fluctuó en conjunto con la línea de tiempo de viaje, un alma cosida a lo largo de los siglos. El joven asombrado escuchó a su yo mayor con los ojos muy abiertos. La aportación de experiencias de vida de primera mano pintó un lienzo más claro y cautivador de la vida que tenemos por delante. La paradoja del viajero en el tiempo se estaba revelando en horizontes aún más intrigantes. Las complejidades de la realidad temporal, un terreno tempestuoso de especulación y liberación atronadoras, yacían extendidas ante sus mentes dóciles, sus frágiles y resilientes sentidos de interpretación cognitiva que unen una distancia insuperable. Desencadenando debates sobre la ambigüedad del libre albedrío y la predeterminación, el dúo comenzó a presenciar los acontecimientos que se desarrollaban en este antiguo reino, cada altercado, resolución, esperanza o desesperación, añadiendo otra pieza de rompecabezas al mosaico de la comprensión. Los versos melancólicamente resonantes del pasado narraron las historias de emperadores majestuosos, generales audaces, comerciantes voraces y sirvientes en servicio, todo lo cual condujo a la recitación de una historia tejida con hilos de magnificencia y desorden. De pie en el teatro de la narración temporal, vieron los actos de la obra de la existencia desplegándose en una escena que sangraba en otra, pero cada una sostenía su esencia e importancia únicas. Cada línea del guión del pasado susurraba los secretos de la continuidad. El reloj de arena de la eternidad vació sus arenas sin cesar, pero las imágenes familiares de recuerdos del pasado dieron un rayo de reconocimiento en las almas de los viajeros. Los más jóvenes reconocieron los signos de una evaluación madura, los mayores resonaron con el vigor del pasado. La fascinante danza de los ecos temporales pintó un paisaje que encanta la vista y estimula el cerebro.
La intrincada interacción de sombras y luces que se asemeja a un edificio de refracciones iridiscentes, inquebrantables para la cautivadora ilusión de líneas de tiempo fijas y absolutos reconocibles, las almas viajeras abrazaron la danza de la orquesta temporal, pasando a una cadencia que fue determinada por la frecuencia y amplitud de su esencia reverberante. Los rayos pulsantes de la máquina del tiempo llamaban a los viajeros de regreso al territorio familiar de su era moderna. El hombre mayor, ahora rebosante de la sabiduría del viaje temporal, dio unas palmaditas en los hombros de su joven self, alentando el estribillo de palmaditas. El zumbido de la máquina del tiempo resonó con la suma de todos los ecos de los siglos, instigando el viaje de regreso a la cuna de la realidad presente. El movimiento rítmico era una melodía de armónicos temporales, que adormecía a los viajeros hacia la voz de su época. Y así, los envoltorios invisibles de los edificios temporales se arrojaron a través de la silueta de los viajeros, arrojándolos nuevamente al abrazo de las opciones de la existencia, la marcha del tiempo, una saga en constante desarrollo, una sinfonía de la historia. Salieron de la máquina del tiempo, la fuerza indomable de la temporalidad brillaba en su conciencia, su gravedad era más pesada que cualquier peso tangible, las lecciones aprendidas más pesadas que cualquier carga gravosa. Con piezas divinas de sabiduría del rompecabezas encajando en su lugar, abrazaron la marcha serpenteante del tiempo con una comprensión mejorada. El inventor alegre con el corazón hinchado de esperanza, el joven decidido a esculpir un futuro repleto de valor duradero. La máquina del tiempo, ahora solo una colección de metal abollado y polímeros desgastantes, era un emblema de una aventura pasada. Sin embargo, los recuerdos del viaje temporal se incrustaron en los anales del viajero conciencia, a reliquia de significado monumental. Amplias curvas de aprendizaje coronadas con los diversos tonos de la realización melancólica y un entrelazamiento de espejismo cronológico, los jeroglíficos de la narrativa temporal envalentonaron sus pasos temporales hacia el corazón de la realidad. La melodía de la vida ahora componía una sinfonía más armonizadora, las notas danzantes de tediosa discordia, ahora orquestadas en una sinfonía fuerte con la armonía de perspectivas individuales, el ritmo de la existencia temporal hacía eco de diversas cadencias. Los vientos de la temporalidad irritaron la estructura de sus susurros preseleceremoniales de las tumbas de épocas antiguas, alimentando los árboles jóvenes de la autorrealización. ¿Porque el pasado no es siempre una versión enterrada del presente? El eco del zumbido de la máquina del tiempo resonó profundamente en el laberinto del pasado, un eco fantasmal de una cámara invisible de resonancia temporal, un testimonio del viaje entre los velos de la realidad. Las páginas de la tensión histórica revoloteando en los vientos de los tiempos cambiantes nos despiden mientras nos encontramos en la encrucijada de la realidad, un viaje emprendido en las alas de la fantasía temporal, un esfuerzo por comprender el enigma de la eternidad.